Muy buenas noches. Nuevamente aquí dando gracias a mi oficina Philadelphia Society, ¿verdad? Que ya estamos cerca de las 1000 charlas, ¿verdad? Que eso es ahorita nuestra meta. Y continuando lo que es los sellos provisionales de Ucrania, hoy hablaremos del este de Ucrania, que vendría siendo la tercera parte. Para entrar en materia, nos dividiríamos así. El contenido es ¿por qué surgieron los sellos provisionales? ¿Qué es el este de Ucrania? Corresponde a lo que es a las oblasts de Kharkov, Lugansk, Donetsk, Zaporozhia y Dniepropetrovsk. Luego viene lo que es por capítulo el sello provisional de los oblasts de Kharkov, el de Lugansk, el de Donetsk, Zaporozhia y Dniepropetrovsk y finalmente la bibliografía. ¿Por qué surgieron los sellos provisionales? Fueron tres puntos principales. Uno, el principal, que tras el colapso de la Unión Soviética, el sistema postal estaba centrado en Rusia como todo lo demás de la extinta URSS. ¿Qué fue lo que pasó? Toda la red dependía de Moscú y al quedar cada país independiente quedó prácticamente sin red principal. Entonces el sistema postal quedó inadecuado ya que todo estaba centralizado en Moscú. El otro punto fue la falta de emisiones nacionales debido a la falta de instalaciones modernas para la impresión de estampillas. Y tres, que fue uno también de los que también vino a repercutir sobre todo en Ucrania, fue la hiperinflación durante los primeros años de independencia. Para que tengan una idea, en el 1993, 12.600 carbovanieks equivalían a $1. Esta Carbovanics fue la moneda de Ucrania entre 1992 y 96. Y para que tengan una idea del grado de inflación que hubo ahí, en el 92 fue del 2100%, en el 93.000 fue del 10.000%, 94 el 400 y en el 95 el 180%. Vamos a hablar lo que es el este de Ucrania. Ucrania Oriental o el este de Ucrania está formada por las regiones de Kharkov, Lugansk, Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporozhia, que es todo lo que nosotros tenemos aquí en verde. Esta zona era lo que forma las regiones históricas de Sloboda y la parte de Nueva Rusia, todas bañadas por el río Dnieper. Hablaremos ahora de lo que es el Oblast de Kharkov, de sus emisiones. Como ven en el mapa, Kharkov queda aquí al este, perdón, sería así, al oeste del Donbass, que es Lugansk y Donetsk. La capital es Kharkov. Este oblast fue creado el 27 de diciembre del 93 y más o menos viven alrededor de 1,5 millones de habitantes. La superficie es de 31.000 kilómetros cuadrados y es uno de los lugares donde hubieron muchas emisiones locales. A continuación, la primera serie de enero 92 se conoce como Kharkov 1, que fue impreso en forma rectangular. Fue hecho en tinta negra y en varios tipos de papel y era imperforada. Para ese entonces la moneda eran copex, o sea, es decir, todavía estaban con los rublos. Entonces, habían de valores de 30, 35, 43, 45, 46, 50 copex y de 1,10 y 1,50 rublos en el 92. Hay que recordar que el Carbovaniec entró en el 93. Aquí, por ejemplo, tenemos un sobrecertificado circulado de Jacob a Nikolayev el 4 de abril del 92 con valor de 70 COPEX que corresponden, 70 COPEX son los 50 que trae la estampilla provisional, los 15 del TAS per quo y los 5 COPEX del sobre, que serían total 70 COPEX. Esta era la tarifa que correspondía del 2 de enero del 92 al 2 de mayo de dicho año. Esto es para el correo interno. Luego apareció para junio del 93 la serie Hardcore 2, impresa en forma octangular de 26 por 27 centímetros. Era impreso en máquina canceladora con tinta negra y varios tipos de papel imperforado. Los valores ya aquí eran Carbovaniet de 3, 5, 9, 12, 13, 28 y 60 Carbovaniet. La serie Hardcore 3 de junio 93
Está impreso sobre una máquina canceladora de tinta negra y sobre varios tipos de papel imperforado. Los valores eran de 1, 3, 5, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 50, 60, 73, 100, 200 y 900 carbón. Y ustedes me preguntarán, Yuri, ¿por qué tantos valores? Debido a la inflación, como que ellos prevenían, vamos a hacer todos los valores, ellos, y hacían todas estas cantidades de valores que al final no ajustaban y tenían que estar emitiendo más sellos provisionales. Aquí, por ejemplo, tenemos un bloque de 4 de la serie Harcourt 3, que es el de 5 carboanics. Y tenemos un sobrecirculado de Kharkov a Krasnograd el 4 de abril de 94 con un porte de 100 carbobanics, que fue válido del 6 de diciembre de 93 a 9 de noviembre de 94 para las tarifas locales. Luego apareció la serie Kharkov 94, impreso en forma octangular de 26 por 32 centímetros, en máquina canceladora de tinta negra sobre papel blanco, rugoso y imperforado. Ya, luego apareció en agosto de 93 la serie Hardcore, conocida como Hardcore Post Office 1, y luego la Hardcore Post Office 2 de agosto del 93 también. Luego empezaron a salir series como Hardcore 2, Hardcore 5, Hardcore 13, Hardcore 20, Hardcore 22, Hardcore 24 y Hardcore 31. Estos eran recibos de pago que estaban en las oficinas postales de la ex Unión Soviética. Por eso ustedes se observan en algunos borrosos, se ve todavía el escudo de la Unión Soviética y se ve las siglas SSR de la Unión Soviética y Kharkov 13, que este era el número de la oficina postal. De ahí viene el nombre. Si ustedes ven Kharkov 13, aquí está el número 13, porque de ahí venía la oficina. Aquí, por ejemplo, era Kharkov 20, era la oficina. Entonces, por ejemplo, si en la carta decía remitente para fulano de tal, calle tal, y decía Kharkov 20 y el código postal, pero Kharkov 20 era la oficina. De ahí viene el número. Entonces, por ejemplo, aquí en este Kharkov 22, si ustedes ven, está aquí el recibo que se utilizó como estampilla y aquí se lee Ucrania y aquí se lee Kharkov-22 y de ahí el nombre. De ahí viene el origen de los nombres de cada uno de estas estampillas provisionales. Así también hay Kharkov 35, Kharkov 37, Kharkov 38, Kharkov 52, Kharkov 57, Kharkov 58, Kharkov 72. Harcock 82, Harcock 100, Harcock 103, Harcock 124, Harcock 118, Harcock 125, Harcock 135, Harcock 144. ¿Qué indica todo este montón de sellos que no te estaban preparados y agarraron todo lo que pudieron y lo utilizaron como sello y está catalogado como provisional en el actual catálogo de sellos provisionales de Ucrania? Aquí, por ejemplo, les quiero mostrar uno, Harcock 145, que es un recibo de oficina postal que le llama F1, escrito a mano. En el texto indica el destino, el tipo de correo y la cantidad de pago del envío. Esto es a la izquierda, esto es lo que sale en el catálogo. Y a la derecha está un fragmento, un fragmento del recibo de la era soviética. Si ustedes ven, dice 606, escrito a mano de tinta azul y dice certificado. Y luego dice Honduras y el valor de 9.460 carbobanics. Esta fue una carta que yo recibí en 1994. Si ustedes ven aquí, perdón, la parte frontal trae en Tasper Wow 9.460 carbovanes más 9.460 de la estampilla del sello provisional. Y fue una carta que fue enviada certificada con un valor total de 18.920 carbovanes, que correspondían a 63 centavos de dólar de marzo 94 para una tarifa internacional y certificada fuera de la Comunidad de Estados Independientes. Porque las tarifas en Ucrania se dividían así: la tarifa local, que era entre todos los oblasts de Ucrania, la tarifa para la Comunidad de Estados Independientes, que eran todas las repúblicas soviéticas, y la tarifa para todos los demás países del mundo. Entonces, esta tarifa correspondía del 6 de diciembre del 93 al 9 de noviembre del 94. Luego tengo este otro sobre que recibí yo también en 1995, conocido como Harcock 198. Entonces, ¿qué es lo que agarraban? Agarraban un recibo. Aquí no sé si ustedes pueden apreciar bien, pero en la parte superior se ve aquí en morado el número
de recibo, y lo que hacían que sobre ese mata sellaban, y aquí ustedes ven que dicen, bueno, es Unión Soviética porque todavía en esta época todavía Kharkov utilizaba matasellos de Unión Soviética, y aquí dice Kharkov 168 y aquí Oblast de Kharkov. Esta carta tenía una tarifa de $1.01 equivalente a 130.100 carbobanics. Solo imagínense ustedes el grado de inflación. Esta carta yo la recibí en 1995 y valía 130.000 carbobanics, y la anterior costaba un total de 18.990. Como se recordarán, para esa época la inflación al comienzo era del 10.000%. Entonces, por esa razón tuvo tanto sello provisional. También aquí salieron otros Harcock 153, 166, 168, 174, 177, 202, y salió el de Izhniski en junio 95, que esta es otra ciudad dentro del Oblast de Kharkov. Todo lo resto que dice Kharkov es de la ciudad de Kharkov, que es la capital del Oblast. Nizhny es una ciudad dentro del Oblast. Luego tenemos lo que es el Oblast de Lugansk. Lugansk el Oblast el más al este de Ucrania. Eh, Como saben ustedes, desde el 2022 ha estado ocupado y gestionado por Rusia, y a raíz de eso, pues ya ellos actualmente están utilizando estampillas de la Federación Rusa. Este Oblast ahora República, tiene una superficie de 26.684 kilómetros y habitantes 2 millones en el 2022. Lugansk también sacó mucho sello provisional. Por ejemplo, está una serie llamada Kirox, que es uno de los ciudades o pueblos de Lugansk, que fue formada por una serie de antiguas estampillas de la Unión Soviética revaluadas y utilizadas como estampillas profesionales. Fueron utilizadas en Quirós y en las áreas suburbanas del mismo en octubre 94. Los valores eran de 50 carbovane sobre 50 copex, de 50 carbovane sobre 50 copex, se le escribía un cero. Aquí se ve en negro acá, aquí se ve que lo hacían escrito a mano, al igual que el número 5, que tiene como se llama Kirox número 5 en el catálogo, y eran 50 carbovaniacs sobre 5 copex, o sea, el sello 5 copex, que es este rojo, y si ustedes ven acá, no sé si notarán, aquí escrito a mano está cero, y era carbovaniacs esto. Eh, esta serie, pues, se utilizó en Quirós. Luego tenemos lo que es las series emitidas en la ciudad de Lysychansk 5 en marzo de 1994. Aquí sí voy a poner un poco de descripción, ¿verdad? Era un recibo de caja postal rectangular de 57 por 61 milímetros, impreso en tinta violeta sobre papel amarilloso. Quiero comentarles que los anteriores que vimos, Kharkov, que eran alrededor de unos 30 o 40, tienen esta misma especificación que sale en el catálogo, nada más que yo lo obvié por razones obvias, ¿verdad? Dando la redundancia, ¿verdad? Porque si no me tomaría mucho tiempo, pero sí puse algunos para que tengan idea que todas las especificaciones existen en el catálogo que yo utilizo como bibliografía. Entonces, toda esta información existe para las demás recibos de caja postal, solo como una manera de aclaración. Entonces, Lizzie Chance también sacó lo que se llama la 6.1 del marzo 94 y la 6.2 del marzo 94. Como ven, a la 6.1 le llaman recibo de caja postal, y la 6.2 recibo de caja F47, que si se recordarán ustedes se parece mucho al sobre que recibí yo de Hardcop en los años 93. Entonces, fueron, como les digo, agarraban recibos, los utilizaban como estampillas, y así era como ellos eh, paliaron la falta de estampillas. Luego está lo que conocemos como Licitans 20 de 1994. Luego la ciudad de Rubishne, que sacó en junio del 93 lo que se le conoce como Rubishne Street. Y una antigua estampilla soviética
conocida como Rubisne 11, donde se hizo también revaluada en 50 carbobáñetes sobre 5 copex, donde también se hizo manual. Hay Rubishnet 12 de octubre del 94, Severodonetsk 11, Severodonetsk 16 de septiembre del 94, Severodonetsk 3 del noviembre del 93. Este era, sí, un poco la explicación porque era la porción de recibo postal de una caja de forma rectangular, impresa en tinta violeta sobre papel amarilloso con grosor de 0.08 a 0.085 milímetros, que fue editado por la ciudad de Severodonetsk para la oficina postal número 3. Fueron asignados varios valores dependiendo del tipo y peso de la carta. Por eso no se clasifica en valor alguno. El siguiente oblast de que hablaremos es el de Donetsk. El oblast de Donetsk, cuya capital es Donetsk, tiene una población de alrededor de 4 millones de habitantes, es el más poblado de la zona, y una superficie de unos 26.517 kilómetros cuadrados. La primera serie que salió se le conoce como Daniels Post Office 1 de abril de 93, que fue impreso en forma rectangular de 24 por 37 milímetros, realizado en tinta negra sobre diferentes tipos de papel. Los valores iban asignados de un rango de 0,1 a 999 carbobanias. De esta forma no son clasificados en valores, sino que según lo que pesaba, ponían un valor. Si eran 100, ponían 100; si eran 0,1, 0,1, y así sucesivamente. La siguiente serie, que sí ya traía sus valores nominales, se le conoce como Daniels Post Office 2 de septiembre del 93, cuyos valores eran de 27, 50, 100, 213, 250, 300, 2500 y 9999 carbobanios. Sacaron también recibos de caja postal, conocidos como Doniers 39 de mayo del 93, y también lo que es la ciudad de Ambrosivka 2 de febrero del 94. También en lo que fue la ciudad de Vernatoriez, en abril 94, utilizaron un estándar TP, o Task Quo, impreso como estampilla rectangular. Esto es lo que se usa como, ¿verdad? Como porte pagado, que conocemos nosotros en español. Ellos lo utilizaron como estampilla, entonces la cortaban y la pegaban. Entonces, este fue impresa en tinta negra sobre varios valores y también en varios tipos de papel. Habían dos tipos: el papel A, cuyo grosor era de 0.08 a 0.085 milímetros, y el de papel B, cuyo grosor era de 0.06 a 0.07 milímetros de grosor. Gorlivka Post Office de mayo 93 es otra ciudad de Donetsk. Estaban impresos de forma rectangular de 26 por 37 milímetros en varios colores y varios tipos de papel, y era imperforada. Los valores que existieron o se emitieron fueron de 50, 100, 150, 200 y 250 carbovanis en tinta negra y violeta. Salió Gorlica 19 en junio de 1993, de Balseve el número 6 en febrero de 94, Krasnopartizans 5 en mayo 93, también Justas Parcois, de Balseve 1 en junio 94, Kramatorsk 5 en noviembre 93 y Mykolaiivka en septiembre 93. Aquí tenemos de varios tipos. Si ustedes ven, Mykolaiivka es de los famosos, los que les dicen F7. De Balseve 1 y de Balseve 6 son los cajas de recibo postal. Y por ejemplo, Gorlivka, Kramatorsk y Krasnopartizans es el Tasparquá o porte pagado, prepagado. Otro interesante sello provisional es de la ciudad de Panteleimónica de enero 93, cuya impresión del texto está en ruso. Dice Spar Biskam o cobro recaudado. La impresión se hizo con un aparato telegráfico en tinta color negro y papel grisáceo. En las ventanillas postales, las estampillas se encontraban en cintas telegráficas de 10 milímetros de ancho. Otros lugares o poblados que salieron fueron Preslin en octubre del 93,
Rayos Alexandrica en junio del 93, Slidoviev en junio del 94, Slaviansk RBZ en septiembre del 93 y Slaviansk 2 en octubre del 94, siempre en el Oblast de Donetsk. Slavian número 4 de diciembre del 93, Slavian 6 de diciembre del 93, Slavian 7 de diciembre del 93, Slavian 12 de octubre del 93 y Slavian 21 de diciembre del 93. También sacaron lo que era la ciudad de Cherkassk, número 2 en noviembre del 93 y también la ciudad de Shakhtarsk en el número 9 en abril de 1992. Ahora seguimos con el Oblast de Zaporozhia. Zaporozhia está situado entre Donetsk y Gerson. Tiene una superficie de unos 27.183 kilómetros. Eso de un censo del 2014 y a una población de 1.638.000 habitantes, perdón, del censo del 2014, ¿verdad? Este oblast lo formaron en 1939 dividiendo a Dnipropetrovsk. Como les decía, está situado en el sureste de Ucrania y ocupa principalmente toda la parte de la orilla izquierda de la cuenca del curso inferior del río Dnieper, que es esto que observamos nosotros acá, en azul, aquí en Zaporozhia. Zaporozhia sacó la primera serie conocida como Zaporozhia de marzo del 93, donde fue una serie emitida en el 93 con la impresión manual del tridente. El tridente es el símbolo como de Ucrania. Y se hizo en sellos de la Unión Soviética. Se hicieron 10 Carbovaniak sobre un sello de 4 Copex, el número 4897 del catálogo de la Unión Soviética, ¿verdad? Estos números son del catálogo de Unión Soviética, editados, por supuesto, en la Unión Soviética, ¿verdad? Está el de 20 Carbonadiec sobre 3 Copex en el N6146, según el catálogo soviético. 30 Carbovaniec sobre un Copec en el N6145 y 50 Carbovaniec según Copec en el 6145. Entonces, aquí en Zaporozhia, seguramente quedaron con muchos sellos de la Unión Soviética y ellos procedieron a contramarcar. Imagínense ustedes que en Kharkov la escasez fue tal, ¿verdad? Que ustedes vieron o en Lugansk o en Donetsk que ni tenían ni sellos de la Unión Soviética, sino que tomaron recibos o Tasparcuá o recibos postales para utilizarlos como estampillas. En Zaporozhia no, en Zaporozhia como que tenían su buena cantidad de sellos soviéticos y los contramarcaron. Como verán ustedes, cada Oblast se las arregló como pudo. Entonces, por eso los sellos provisionales de unos a otro Oblast se ven diferentes según el estado en que se encontró cada uno tras la disolución de la Unión Soviética. Luego tenemos Zaporozhia 2, Zaporozhia 7, Zaporozhia 8, Zaporozhia 21, Zaporozhia 28 y Zaporozhia 34, que estos ya son muy parecidos a los anteriores, a Lugansk, a Donetsk y a Kharkov. Tenemos Zaporozhia 35, Zaporozhia 37, Zaporozhia 35 y Zaporozhia 37. Zaporozhia 39, Zaporozhia 54, Zaporozhia 68, Zaporozhia 96, Zaporozhia 98 y Zaporozhia 104. Zaporozhia 106, Zaporozhia 118, Zaporozhia 124 y Taspacua de Verdiansk 14 y Danilo Ivanica. Estas son otras ciudades dentro del Oblast de Zaporozhia. También tenemos en noviembre de 92 la contramarca de 50 Carbovaniec en los sellos de la Unión Soviética 6145 y 6146 de color carmesí. Como les comentaba, eran 50, perdón, Copex, me disculpan, aquí eran Copex porque todavía eran 92. Eran 50 Copex sobre un Copec y 50 Copex sobre 3 Copec. Solo como recapitulando, todavía hasta el 92 eran los Copec, ya en el 93 se pasó Carbovaniec. Bueno, esta se hizo, como les comentaba, en la ciudad de Uliápolis y estaban en circulación en hojas de 100 sellos que eran de 10 por 10 el pliego. Luego tenemos Melitopol 1,
que salió en mayo de 1992. Entonces, ¿qué te pasa? Se utilizaron los sellos que se ven abajo. Unión Soviética 4891, Unión Soviética 4896, 4733, 6145, 6147 y 6298. ¿Cómo las contrabarcaban? Si ustedes ven arriba, dice T1, T2, T3, o tridente, ¿va? Tridente uno, tridente 2, tridente 3. Eran los tres tipos de contramarcas. Y esos tridentes iban combinados ya sea con 50 COPEX en H1, H2 y H3, o H4 que era un rublo, H5 que era un rublo y H6 que era un rublo. Entonces, podía ser combinado TES uno en la estampilla, digamos, en la estampilla 4891, iba combinado T1 con H4, o la estampilla, digamos, siguiente, 4896, donde sale Chaumian, que es la persona que se ve en el sello verde, podía ser T3, el tridente, con H4 y con H2. Entonces, así más o menos es la explicación de este cuadro, que más adelante, digamos, está más detallado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estos números que se ven a la izquierda, es el número de catálogo. Entonces era Melitopol uno, Melitopol 2. Entonces, por ejemplo, a la derecha tengo el número 15. Ese es el Melitopol 15. Si yo me voy a mi izquierda, dice 50 COPEX sobre 40 COPEX en la estampilla 6147. ¿Qué contramarca tenía? T1. Entonces vamos hacia arriba. Ese es el tridente T1 más H3, que en este caso sería 50 COPEX. Entonces, si ustedes ven, la estampilla 15 estaba con las contramarcas T1, H3 en color gris violeta. Luego vienen los sellos Melitopol 17, 18 hasta el 30, aquí en esta parte de la página, porque todavía hay más. Si ustedes ven la estampilla 17 y lo miramos acá, dice que un rublo se contramarcó sobre un COPEC de las series de la Unión Soviética 4733, y la contramarca es T2, o sea, el tridente 2 más H6, que es el que se ve en el extremo derecho de la tira donde están las contramarcas. El 18, por ejemplo, el sello 18 que está a la derecha, sería un rublo sobre un COPEX, sería el tridente 3. Si ustedes ven, estos dos estampillas son iguales, pero los tridentes son iguales porque uno es tridente 2 y el otro es tridente 3. Y el caso del 18 sería el tridente 3 más H6, que sería un rublo, pero del tipo H6. Abajo tenemos el sello Melitopol 25, donde es un rublo sobre 4 COPEX, donde tenemos que es T3, tridente 3 más H6. Luego apareció la serie Melitopol 2 de 1993 y sigue el mismo patrón. Salen todas las contramarcas arriba: Tridente 3, Tridente 5, Tridente 6, Tridente 7 y H7, H8, H9, H10, que eran los valores de 2, 3, 6 y 15 carbobanics. Se utilizaron todas las estampillas abajo. Unión Soviética 4735, 4736, 6145, 6146, 6147, 6150. En Melitopol 2 se les conoce también como 31 a 49, ya en el catálogo de estampillas provisionales. Entonces, a la derecha tenemos un sello 44 y si leemos son 6 carbobanics sobre un COPEC de la Unión Soviética, que era tridente 5 más H9, que en este caso son 6 carbobanics. A la par tenemos el número Melitopol 49 de 15 carbobanics sobre un COPEC de la Unión Soviética, y era el tridente 3 que está a la izquierda, en la extrema izquierda de la fila de contramarcas, con la mezcla de H10, que es el extremo derecho, que sería el tridente 3 más 15 carbobanic. Tenemos los Melitopol del 50 al 57 y a la derecha tenemos el 55, que viene siendo el sello de 15 carbobanic sobre 4 COPEX con el tridente 5, T5, más H10.
Melitopol también sacó Taspalcuá, que conocías como Melitopol 5, Melitopol 13, y Melitopol 19 y las ciudades de Novadalica y Chervanopolie. Mikhailivka sacó en el 93 sobre los sellos de la Unión Soviética sellos de 50 copex sobre un copec y 50 copec en hojas de 100 sellos, siendo de 10 por 10 todo el pliego. Pologi en noviembre de 92 también sacó su contramarca. Era 50 copex sobre un copec y fue hecha en pliegos de 100 sellos. Ahora seguimos al oblast de Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk es una provincia localizada en el sudeste de Ucrania, cuya capital es Dnipro, y tiene otras ciudades importantes como Kryvyi Rog, Kamensk y Nikopol. Tiene alrededor de unos 31.974 kilómetros cuadrados. Dnipropetrovsk solo sacó tres estampillas profesionales conocidas como la 74 de septiembre del 93 y la 127 de octubre del 94 y la de Kryvyi Rog, que es una ciudad del Oblast de Dnipropetrovsk, conocido como 74 de agosto del 94. Bueno, la bibliografía donde yo tomé todo esto, emisiones locales postales de Ucrania, hechas por Grigorek Loko, que está en ucraniano, que esa salió en 1996, y luego salió uno ya mejorado y con todas las nuevas ediciones, que se conoce como sellos postales profesionales de Ucrania 91-95, siempre por Grigorek Loko en inglés, y que fue editado por la Ukrainian Philatelic Resources en el año 2000. Bueno, con esto, muchas gracias y espero les haya gustado. Gracias, Yuri. Preguntas, comentarios para Yuri. Mientras esperamos, yo tengo una curiosidad de esa inflación del 10.000% y todo lo que había. Debe ser un récord mundial, pues, ¿no? diez mil por Sí, ciento al año es una cosa, pero increíble. A los peruanos nos tocó vivir 7.500%, así que de 7.500 a 10.000 ya me imagino cómo será la cosa. Esa cantidad de estampillas que mostraste, me imagino que habrán algunas que son rarísimas, que habrán sido usadas por una correcto, semana, 2 días. correcto. Entonces, y tocaste buen punto. ¿Por qué? Porque como querían cubrir las necesidades, tomaron lo que estaba a mano, Henry. Claro, lo que había ahí. Entonces, eso es lo que estaba a mano. Entonces, fíjate que no es que sea voy a hablar de Honduras, para que yo soy de Honduras. Por ejemplo, ¿por qué los correos aéreos de Honduras son caros? Porque cuando emitieron los sellos no tenían las estampillas, se les olvidó y agarraron lo que pudieron. Claro, Entonces vinieron y agarraron y lo hicieron manual, agarraron una roja, agarraron otra con la letra, salió al revés, porque los agarraron así, o sea, tenían el avión, tenían todo listo y no tenían estampillas. Entonces por eso de ahí salió la famosa Honduras negra. claro, Y las inflaciones también provocaron esto, y sobre todo porque fueron dos cosas, Henry. Por lo menos vos dijiste, sí, Perú estaba en 7.000, pero Perú era un estado bien constituido, formalmente hablando, su correo y todas sus oficinas. Mientras Ucrania quedó, pero por eso es que Ucrania es el que tiene más provisionales, porque por ejemplo, Kazajstán tiene algunas, otro que sufrió, pero Kazajstán inmediatamente se estabilizó. Pero el país, dos países que realmente son los más pobres, digo yo, en el sentido de que también que la corrupción los mata, es Ucrania y Moldavia. En Moldavia también salieron series increíbles de valores, pero Ucrania fue exagerado. Y fueron esas dos razones. Uno, que quedaron sin correo, digamos, y se quedaron con los que quedó la Unión Soviética y la inflación. Entonces, Henry, hay sellos que si vos ves, son fotos casi la mayoría. Viste que sobre solo tenía unos dos o tres yo, los que puse. Yo sí he visto tal vez unos 20 he visto de esa cantidad porque son rarísimos. Son claro, rarísimos. me imagino, Sí, me imagino. rarísimos. Gracias. A Yeri que está con la mano en alto.
Sí, buenas noches. Yuri, muchas gracias por la presentación. Gracias, Eric. Tengo una duda con respecto a las técnicas de impresión de esas piezas que no son sellos postales, sino que son esos como recibos. Claro, en el material que reproduce se ven como si fueran malas fotocopias de donde Correcto, así es. toman. Pero entonces la duda es, ¿los originales eran recibos fotocopiados o es por el proceso de reproducción ya para catálogo y esto otro? No. Sí, no, no sé si te fijaste, unos sobres que tenía yo viajados, esos son los Ujú. originales, te los voy a poner. Lo que pasa es que las copias son malas y que conste que es un catálogo hecho por una sociedad, no sé si la están viendo ahorita, te lo voy a mostrar. Los originales son así, no sé si lo están viendo. No. No, Eh, la tendría que compartir, sería, ¿va? sí, sí, Nuevamente, comparten. Ahorita ya, pues, ya no estás compartiendo en este momento. permíteme, vamos a ver. Sí, te lo pregunto porque en Costa Rica está sucediendo algo que me tocó verlo en una certificación que ocupaba del eh, Tribunal Supremo de Elecciones para algún trámite y en lugar de darme un timbre fiscal al estilo tradicional, ¿verdad? Con formato parecido al de la estampilla, impresión en grabado, perforado debidamente y todo. Lo que me dieron esta última vez, eso fue en septiembre del año pasado, fue un fragmento de fotocopia recortado con tijera de un juego de 8 o 10 que imprimieron y fotocopiaron. Y eso era lo que tenía el funcionario para entregar a la gente en lugar de los timbres fiscales. Lo que me pareció una barbaridad, porque es una degradación del producto que con todo lo simbólico que es una estampilla o un timbre fiscal, degrada de alguna manera la presencia del servicio, ¿verdad? Sí, Sí. correcto, ya lo estoy viendo. Entonces, si ves Eric, realmente, bueno, hay que ver también que el catálogo se hizo en el 2000 y todavía como que escanear no estaba todavía de moda o, no, o qué sé yo, va, pero la cuestión es que son como fotocopias, si ves, pero los originales es como está a la derecha. Ese es un sobre que yo recibí y el sobre completo es este. Sí, 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 posiblemente el original es una pieza tipográfica. Exacto. Me da la Y impresión. si ves los otros que se ven bien feos, oscuros, mira cómo es. Entonces, ¿ves ese cuadrito que está acá? Ese es la estampilla. Ese que trae el matasello ahí pegado atrás del sobre de atrás, Ajá. ese es el Hardcock 168, claro. Eso, puesto en como el libro fue hecho, digo, como en fotocopia, entonces por eso no se aprecian bien. La verdad que ahí lo que sería es que como actualizar, ¿verdad? Pero sinceramente conseguir todas esas piezas, eso ha de ser un trabajo de años. Entonces, eso, por eso yo puse eso, porque yo sabía que iba a salir ese tipo de preguntas, porque se ve muy feo realmente, pero eso es lo mejor que hay. Digamos, el trabajo, sinceramente, para mí es magnífico porque se hizo hace 20 años cuando la tecnología no estaba como hoy tan avanzada. Y yo por eso admiro a toda esa gente que escribía antes, en los años 70 que tenían que ir a los archivos y Claro. etcétera, etcétera, porque eso era una odisea. Y Mm. nosotros tenemos esa ventaja tecnológica ahora. Yo a esa gente la admiro, sinceramente, porque eran los pioneros. Entonces, digamos que algo ocurrió así, pero mira cómo son. Pero ya si impones eso en fotocopia, eso se ve horrible, ¿no? Se ve esa mancha que ves es la goma que utilizaron de las gomas viejas de la Unión Soviética, pegar y esa es una estampilla. Es el Hardcock 168. Sí, Sí, correcto. Más bien tenemos la suerte que existan esos materiales al día de hoy. sí, Bueno, sí. ahora, porque además las circunstancias en que están viviendo y todo eso nos hace ser complejo. Y de ahí me viene otra duda. Cuando hablas de los diferentes administraciones o regiones, eh, ¿cómo le llamas a las provincias? Oblast. A los diferentes oblas, la administración postal era, cada una era independiente de la otra. Había una administración centralizada a nivel nacional, porque entonces cuando unos tienen un recurso y el otro no, se ve la diferencia. Mm. Pero Sí. entonces había No, alguna entidad. realmente era independiente. Por ejemplo, vaya, te voy a poner un ejemplo. En una de las exposiciones que hice anterior yo, que hice el sur de Ucrania, estaba Odessa y Gerson. Esos no tuvieron estampillas profesionales. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que ellos, digamos así, lo voy a utilizar una palabra que nosotros hacemos en Honduras, pilas. Pues se Ujú. pusieron rápidos, trajeron sellos de Ucrania y ellos, todas sus cartas de esa época son con sellos ucranianos. Odessa y Gerson. Esa fue una explicación que me dieron a mí. No, ellos tenían, digamos que fueron los primeros que pidieron y Odessa
No existen sellos provisionales. Y si hay, son de fantasía. Y Gerson también son de fantasía. Pero, por ejemplo, si ves Kharkov, sacaron miles, Ujú, miles. Y también puede ser también, yo te voy a decir también que Lugansk y Donetsk son lugares donde la gente también, digamos, escribe más que en otras partes. Ahora, los lugares de Ucrania Occidental, por ejemplo, esos fueron más, digamos, trataron de obviar lo soviético y pusieron más que todo tridentes, tridente, el occidente de Ucrania, que también ya lo expliqué en el primer capítulo. Pero realmente cada oblast, ¿cómo te puedo decir? Es que tocaste un buen punto, que eso, por eso viene, tenemos el problema de hoy actual. El occidente de Ucrania, digamos, es un poco más parecido a Occidente y el este de Ucrania es más parecido a Rusia. Y si te ves todavía si ves este sobre de 1994, ya todavía sigue utilizando sellos de la Unión Soviética, matasellos, mira, ahí se ve la hoz y el martillo y dice SSR, aquí, si lo ujú. ves. Sí, sí, No sé si lo correcto. sabes, lo aprecias. Sí. Entonces, todavía en el 98, en Donetsk y lugar después de la crisis, las estampillas ucranianas usaban matasellos de la Unión Soviética. Entonces, como que había una resistencia implícita, mientras en, digamos, en el occidente habían ya con en ucraniano y todo. O sea, son un montón de factores que te podría decir, pero en general es, según cada oblast tenía su propia política, porque cada quien hizo lo que pudo, porque Zaporozhia, por ejemplo, sellos soviéticos los contramarcó con tridentes e hizo lo mismo que Donetsk y Lugansk, agarrar recibos de la Unión Soviética. Hizo las dos cosas. Ujú, ujú, correcto. Sí, entonces, por eso se dio. Y la zona del occidente de Ucrania, digamos, ahí utilizaron sellos soviéticos y los contramarcaron. Contramarcaron con tridentes, la mayoría. Sí, Esa figurita que está en este adhesivo que tiene la mancha de goma, sí, está muy linda como la hoz y el martillo está montada sobre una estrella. sí, sí. Y Es que resume esos son los muy bien, mataseos, es que esos eran los mataseos de la Unión Soviética. soviéticos, Sí, resume perfectamente la iconografía soviética. Mira, exacto. y una última cosa, tengo una duda con respecto a una de las láminas que mostraste, donde no estoy seguro si es un error o, o no. Pero ¿qué pasó aquí? Lo tenía en el teléfono. Vamos a ver si lo puedes apreciar. Es esta página. Ajá, ya. Las de Melitopol. Sí, trata de ir a ella. Sí, sí. Me parece, es que ya incluso aquí la estoy viendo. Seguramente porque yo creo que miras el tridente arriba y el valor abajo, ¿será por eso? No, Vamos a no, ver. porque creo que no concuerda lo que aparece ahí. Creo que Esta dijiste es, que estaba montada, creo que esta dijiste, es. sí, correcto, que los dos Ajá, sellos de arriba del ajá. velero decías que estaban sobre un rubro, No, el un sería, 17. por ejemplo, si ves 17 dice ahí, un rublo sobre un copec. Ah, tienes razón, son dos La copec, amigo. estampilla Ese es error tiene mío. dos, Sí, ¿verdad? ese es error mío. Ok, Sí, ese es error mío. Ahora, lo que me salva a mí es que como, entre comillas, ¿verdad? Es que como trae 4733, seguramente cuando lo transcribí me equivoqué. Por eso sí, yo los tengo acá al comienzo, ¿ves? sí, correcto. Nada más para que Sí, eventualmente pudieras hacer sí, el arreglo en la presentación, no sí, en sí, este caso, sí. sino a futuras presentaciones No, para no, no, pero no, muchas saber. gracias porque no me había fijado. Fíjate, seguramente cuando lo escribí pero como trae 47, no es que sea era lo idóneo, pero 4733 uno retorna y ahí Sí, está. sí. No, no es es un simple No, error. pero está bien, está bien, está bien. No, muchas gracias, Eric. Sí, sí, Exacta sí. minuta. En este caso, Sí, lo importante es que la sobrecarga está matando el valor anterior, correcto. Sí, ¿verdad? sí. La P es Rublo, R, un rubro, rublo. Es que digamos, la P es R, es la R de Rusia. correcto. En Rusia, por ejemplo, si te fijas, dice, bueno, uno lee po, pero dice ro, eso se pronuncia como R, es rublo, sí. Y los K es cope, que los copes vienen siendo como los centavos de nosotros. Gracias. Sí, Sí. correcto. Bueno, Ah. muchísimas gracias. Y No, bueno, gracias, y gracias ahí vamos a arreglarlo eso. claro que sí. Tiene, pues, buen ojo tenés. Muy amable. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Yuri?
Solo una cosa final, Yuri, volviendo a lo que se conoce hoy en día. Habiendo sido un tiempo tan tumultuoso, cabe la posibilidad de que aparezcan nuevas estampillas, ¿no es cierto? Así es. Mira, mira, Henry, nosotros decimos diste en el clavo. Yo no sé si esa frase sale igual en otras partes en Latinoamérica, pero así es. Y yo te lo digo por mi experiencia en el Correo Ambulante de Guatemala, que yo todavía, ¿se acuerdan que yo di 5 exposiciones con ustedes Claro. acá? Todavía sigo descubriendo, tengo que hacer un update con ustedes nuevamente, porque incluso... yo sé que voy a meterme en otro tema, pero ahí tengo piezas que ya son nuevas que han aparecido y es lo mismo, porque en Guatemala sacaron muchos boletos, pues digamos que en Ucrania son, mira, yo creo, Henry, que si ahí ese catálogo fue hecho en el 2000 y han pasado 25 años, yo creo que ahorita, porque no ha habido ninguna update, yo digo que todavía han de ver todavía, Henry Debe haber, claro, de sí, otras me ciudades imagino. y sí, eso porque por la época tumultuosa que ocurrió. Sí, ahí te estás, no has dado así es lo que dices. Hay más piezas, hay más piezas. Yo incluso he visto más piezas, los días que no las agregué aquí, ¿verdad? Pero he visto más piezas, digamos, en revistas de otras ciudades. Entonces yo dije, voy a dejar aquí el catálogo y tal vez para el futuro, ¿verdad? Para agregar eso. Sí, sí. Claro, interesante. Bueno, no veo ninguna otra mano en alto, así que Yuri, muchas gracias. Estas cosas siempre resultan muy educativas para quienes no estamos tan familiarizados. Gracias. Bueno. Perfecto. Y con eso nos quedamos hasta el día de